Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Hoy lo que vamos a tratar es el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Lo vamos a estudiar para cambios de estado de un sistema, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a considerar sistemas que contienen uno o más compuestos que experimentan cambios en sus propiedades, ¿sí? Esos cambios pueden ser debidos a reacciones químicas, a cambios de fase y a cambios en sus variables, como puede ser la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a considerar es que se trata de un sistema cerrado. Recuerdan que el sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el ambiente, ¿sí? Y además de ser cerrado, ¿sí? Sin cambio de energía cinética ni potencial, ¿de acuerdo? O sea que no hay intercambio de masa y no hay intercambio de energía cinética ni potencial entre el sistema y el ambiente, ¿sí? Entonces, estas transformaciones, ¿sí? Van a venir acompañadas con cambios en la energía interna del sistema. Vamos a utilizar como nomenclatura para la energía interna del sistema la letra U, ¿sí? Esta energía interna del sistema va a ser una función de estado, ¿no? Recuerdan que nosotros definíamos una función de estado como una propiedad que depende del estado del sistema, es decir, del valor de las propiedades del sistema. A su vez, va a ser extensiva, o sea que va a depender de la masa considerada, ¿sí? Bien, entonces, los efectos que van a resultar de estos cambios de estado y que dan lugar a la transferencia de energía entre el sistema y el ambiente van a ser el calor y el trabajo. Entonces, si nosotros logramos realizar medidas del trabajo y del calor, vamos a poder determinar el cambio de la energía interna del sistema. Recuerden que nosotros en las últimas dos clases estuvimos estudiando lo que es el trabajo, lo que es el calor, y vimos de qué formas podíamos determinarlos. Entonces, una vez que nosotros para un cambio de estado determinamos el calor y el trabajo, vamos a conocer el valor de la variación de la energía interna, ¿sí? O sea, el primer principio de la termodinámica lo que va a establecer, ¿sí?, es que la variación de la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo intercambiado por el sistema para ese cambio de estado. Como la energía interna es una función de estado, va a ser la diferencia entre el valor de la energía en el estado final, que sería U2, y el valor de la energía en el estado inicial, que sería U1, ¿sí? Bien. Algo importante aclarar es que nosotros, mediante las medidas del calor y del trabajo, lo que podemos determinar son los cambios en la energía interna, pero no vamos a conocer los valores absolutos, es decir, U2 y U1. ¿no? Por otra parte, lo que vemos también es que la energía interna es una función de estado, va a depender del estado inicial y del estado final del sistema, su variación. ¿tá? Sin embargo, la vamos a poder determinar a partir de el calor y el trabajo, que no son funciones de estado, sino que son funciones de línea. ¿Sí? Bien, y por otro lado, vale la pena comentar que para un mismo estado inicial y un mismo estado final, es decir, para un mismo cambio de estado, el valor de la variación de la energía interna va a estar determinado. ¿Por qué? Porque tenemos el estado inicial y el estado final. Sin embargo, el valor del calor y del trabajo, como son función de línea, van a poder tomar diferentes valores. O sea, nosotros para ir del estado inicial hacia el estado final podemos ir por diferentes trayectorias, de forma tal de que el calor y el trabajo tengan diferentes valores. Pero la suma del calor y del trabajo sí va a tener que tener un determinado valor que va a coincidir con la variación de energía interna. ¿Sí? Esto es un dato importante y una consecuencia, digamos, de la primera ley de la termodinámica. ¿no? Independientemente de la trayectoria que siga el sistema o el proceso, la suma del calor y del trabajo intercambiado con el ambiente va a tener un valor determinado. Algo más que es importante es aclarar que el trabajo que aparece en el primer principio de la termodinámica no es únicamente el trabajo de expansión-compresión, sobre el cual nosotros nos focalizamos en las últimas clases, sino que es cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, poder incluir trabajo eléctrico,
¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando apliquemos el primer principio de la termodinámica. Bueno, vamos a recordar ahora la convención de signos que nosotros vimos tanto para el calor como para el trabajo, ¿sí? Recuerdan que cuando el calor es intercambiado desde el ambiente hacia el sistema, el calor va a tener un signo positivo, o sea, el calor va a ser mayor a 0. A su vez, cuando el calor es intercambiado entre el sistema y el ambiente, pero la energía fluye hacia el ambiente, el calor es menor a 0. ¿No? O sea que cuando hay intercambio de calor e ingresa energía al sistema, ¿sí? Fluye energía hacia el sistema, el calor es positivo, y cuando fluye energía del sistema al ambiente, el calor es negativo. Por otro lado, ¿qué pasaba con el trabajo? Cuando el trabajo es de compresión, eso implica que la energía fluye del ambiente hacia el sistema, el trabajo tiene un signo positivo. Mientras que cuando el trabajo es de expansión, ¿sí? La energía fluye del sistema hacia el ambiente y ahí el trabajo va a tener un signo negativo. ¿Ah? Por lo tanto, tanto el calor como el trabajo pueden tener signos positivos o negativos. ¿Eso qué implica? Que cuando estamos frente a un cambio de estado, la variación de la energía interna va a poder ser positiva o negativa. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora algunos casos particulares de aplicación del primer principio de la termodinámica. ¿Ah? O sea, el primer principio, ¿sí? Como decíamos, implica que la variación de la energía interna es igual a el calor más el trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando el proceso se lleva a volumen constante? ¿Sí? Entonces, en ese caso, si el volumen es constante, lo que vamos a constatar es que no hay trabajo de expansión-compresión. ¿Sí? Si el volumen es constante, no hay variación del volumen, entonces el trabajo de expansión-compresión, que recuerdan que lo calculábamos como la integral de menos la presión opuesta por la variación de volumen, va a ser 0. Entonces, si además de que el volumen es constante, el trabajo que no es de expansión-compresión, ¿no? El trabajo que denominamos no PV es igual a 0, entonces no hay trabajo durante el cambio de estado. O sea que el término W es igual a 0, y por lo tanto puedo plantear que la variación de energía interna del sistema es igual a el calor intercambiado. ¿Ah? Entonces, como este proceso es a volumen constante, a ese calor intercambiado, calor absorbido por el sistema, lo vamos a denominar Q sub V, ¿tá? Donde está V en el subíndice indica que el volumen permanece constante. Y aquí estamos hablando del volumen, obviamente, del sistema. ¿Tá? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando estamos en presencia de una transformación cíclica? Nosotros sabemos que la energía interna U es función de estado. ¿Sí? Entonces, el cambio en la energía interna va a depender de las propiedades del sistema en el estado inicial y en el estado final. Si el estado final y el estado inicial son iguales, entonces la variación de energía interna es 0. ¿Sí? Por lo tanto, si la variación de energía interna es 0, a partir del primer principio de la termodinámica vemos que el calor tiene que ser igual a menos el trabajo. ¿Sí? Bueno, y aquí, en esta transformación cíclica, nuevamente, este trabajo puede ser cualquier tipo de trabajo. ¿Ah? Bueno, ¿qué unidades va a tener la energía interna y la variación de energía interna? Bueno, va a tener unidades obviamente de energía. Habíamos mencionado, por ejemplo, el joule o la caloría como alguna de las que utilizamos más normalmente, y que serían también las unidades en las cuales normalmente expresamos también el calor y el trabajo. Bien, bueno. Continuamos entonces. Bien, vamos a ver ahora la variación interna en función de las propiedades del sistema. Entonces, nos vamos a focalizar ahora en la capacidad calorífica a volumen constante. Nosotros vimos
sobre el final de la clase pasada la definición de capacidad calorífica. Y bueno, la capacidad calorífica a volumen constante sería la capacidad calorífica del sistema determinada cuando su volumen no varía. Es un caso particular de capacidad calórica. Entonces, por un lado nosotros sabemos que la energía interna es una función de estado, ¿sí? Entonces, la podemos plantear en función de dos variables. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas nosotros ejemplificamos esto con el caso de un gas ideal? ¿Sí? Lo más común, ¿sí?, en cuanto a la elección de esas dos variables es seleccionar, por ejemplo, presión y temperatura, o podemos utilizar presión y volumen, o temperatura y volumen, ¿sí?, cualquiera de ellas. Y lo que veíamos en el caso del gas ideal es que cuando nosotros elegíamos, por ejemplo, la presión y la temperatura, ¿sí?, como variables de estado, ¿sí?, nos quedaba, por ejemplo, el volumen como función de estado, era dependiente. Entonces aquí nosotros vamos a considerar como variables de estado, como variables independientes del sistema, la temperatura y el volumen. Por lo tanto, la energía interna, que es función de estado, va a depender de los valores que tenga la temperatura y el volumen en el sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a considerar, si vamos a acotar nuestro estudio ahora, a sistemas homogéneos, donde la masa y la composición son constantes. Entonces, eso quiere decir que no hay intercambio de masa con el ambiente, y si la composición es constante, quiere decir que no hay reacción química, y tampoco cambio de fase. Entonces, como la energía interna, ¿sí?, es una función de estado, nosotros podemos recurrir a plantear, como vimos la clase pasada, la variación en la energía interna en función de derivadas parciales. Entonces, si nuestras variables independientes son la temperatura y el volumen, vamos a poder plantear la variación de la energía interna como la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, por el diferencial temperatura, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante por el diferencial volumen. ¿Sí? Entonces, vamos a definir, ¿sí?, la capacidad calorífica a volumen constante como el valor de esta primer derivada parcial. O sea, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante la vamos a definir como C sub B, capacidad calorífica a volumen constante del sistema. Nosotros sabemos que C sub B va a ser mayor a 0, ¿sí? Sabemos que es una propiedad extensiva, y como vimos la clase pasada para capacidad calorífica, si nosotros queremos tener una propiedad que sea intensiva, lo que hacemos es dividir el valor de esa capacidad calorífica a volumen constante sobre la cantidad de sustancia, N, o sobre la masa, de forma que tenga unidades por unidad de masa o de mol. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna forma, introducir una pequeña demostración de por qué la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante la igualamos a la capacidad calorífica del volumen, la capacidad calorífica a volumen constante de ese sistema. ¿Sí? Esto es algo que ustedes no tienen en el material, nuevamente es una pequeña demostración que normalmente hacíamos, digamos, en el pizarrón, y bueno, lo hemos sustituido por esto que presentamos acá. Entonces, nosotros la clase pasada, recuerdan que definimos la capacidad calorífica C como la cantidad de calor intercambiada, ¿sí?, sobre el cambio de temperatura provocado en la sustancia, en el sistema. ¿Sí? Entonces veíamos que cuanto mayor era la capacidad calorífica, ¿sí?, mayor es el calor que debo suministrar al sistema para lograr un determinado aumento de temperatura. Esta misma expresión la podemos plantear en forma diferencial. O sea, un cambio pequeño en el calor va a ser igual a la capacidad calorífica por diferencial temperatura. O sea que Q sería un pequeño cambio en el calor. Entonces, si nosotros estamos trabajando a volumen constante,
¿sí? Por el primer principio, sabemos que la variación de la energía interna va a ser igual a el calor intercambiado a volumen constante. ¿Por qué? Porque recuerdan que si el volumen es constante, entonces no hay trabajo de expansión-compresión, despreciamos el otro tipo de trabajos, o sea, consideramos que no están presentes, entonces, en ese caso, la variación de energía interna era igual al calor intercambiado. Entonces, diferencial energía interna va a ser igual a Q sub B, va a ser igual a la cantidad de calor intercambiado a volumen constante. ¿Sí? A su vez, si nosotros recurrimos a la definición de capacidad calorífica a volumen constante, nos va a quedar aquí que ese Q sub B va a ser igual a C sub B por diferencial de temperatura, que es lo que tenemos planteado aquí. A su vez, si estamos a volumen constante, como U es función de estado, la variación en la energía interna va a ser igual a el valor de la primera derivada parcial por diferencial temperatura. Eso lo vemos, lo teníamos en la transparencia anterior, lo tenemos acá. Si el volumen es constante, diferencial volumen va a ser 0 y por lo tanto este término se anula y la variación de la energía interna me va a quedar simplemente igual a esta derivada parcial por el diferencial temperatura. Que es lo que tenemos planteado aquí. Entonces ahora nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones, nos queda que la variación de energía interna va a ser igual a la derivada parcial con respecto al volumen, manteniendo el volumen constante, por diferencial temperatura, y eso va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial temperatura. Por lo tanto, si nosotros simplificamos acá diferencial temperatura, nos queda que la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante del sistema. Esa capacidad calorífica a volumen constante nosotros podemos determinarla experimentalmente, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos determinar experimentalmente la capacidad calorífica a volumen constante, vamos a poder determinar, ¿sí?, la variación de energía interna de ese sistema. Otra forma de calcular la variación de energía interna del sistema cuando el volumen es constante, ¿sí? Ahora, como la energía interna es una función de estado y va a depender únicamente del valor de las propiedades del sistema en el estado inicial y en el estado final, ¿sí?, ese valor de variación de energía interna, independientemente de la trayectoria, nosotros siempre lo vamos a poder calcular como C sub B por delta T. ¿Sí? O sea, independientemente de cuál sea el proceso que lleva el sistema del estado inicial al estado final, siempre la variación de energía interna del sistema, si nosotros conocemos C sub B, lo vamos a poder calcular como C sub B por delta T, independientemente de que el volumen del sistema permanezca o no constante. Esa es una ventaja de las funciones de estado, no importa cómo llegó el estado inicial al final, su variación es siempre la misma. Y acá tenemos una herramienta importantísima para trabajar porque muchas veces vamos a conocer la capacidad calorífica a volumen constante del sistema. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? A grandes rasgos, ¿sí?, lo que vimos hasta ahora, o sea, lo más importante a resaltar, es que cuando el volumen es constante y no hay trabajo que no sea de expansión-compresión, o sea, que el trabajo de no PV va a ser igual a 0, la variación de la energía interna delta U, la vamos a poder calcular siempre como la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de C sub B, que es la capacidad calorífica a volumen constante, que va a ser característico de cada material, es una propiedad característica de cada material, por diferencial temperatura. De ahí vamos a obtener el calor intercambiado a volumen constante. Ahora, si C sub B es independiente de la temperatura, nosotros vamos a poder determinar, o sea, sacar C sub B de la integral, y la variación de energía interna nos va a quedar simplemente como C sub B por T2 menos T1, por el delta T del sistema. ¿Sí?
A su vez, como sabemos que la capacidad calorífica es mayor a 0, ¿sí? Nosotros podemos concluir que si la variación de energía interna es mayor a 0, eso implica que la variación de temperatura es mayor a 0. O dicho de otra forma, como la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 0, ¿sí? Sabemos que si la temperatura del sistema aumenta, la energía interna del sistema también va a aumentar. Y si la temperatura del sistema disminuye, entonces la energía interna va a disminuir. O sea que delta U y delta T van a tener el mismo signo, o positivo o negativo los dos. ¿Sí? Eso es un poco lo que podemos concluir acá. Bien. ¿Recuerdan las unidades de la capacidad calorífica a volumen constante? Serían las mismas unidades de capacidad calorífica, ¿sí? Que sería energía sobre temperatura, energía sobre grado. Bueno, ¿algún comentario más? Podría ser que, bueno, si bien esta capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Varía con la temperatura, y esto deberíamos tenerlo en cuenta al integrar, en la mayoría de los casos el cambio de C sub B con la temperatura es bastante bajo, entonces muchas veces van a ver en los ejercicios que consideramos que la capacidad calorífica a volumen constante es constante con la temperatura, ¿sí? Bueno. Vamos a ver ahora, hablar un poquito de lo que es la experiencia de Joule, ¿sí? Que de alguna manera nos permite analizar la otra derivada parcial que aparece en la expresión de la variación diferencial de la energía interna, ¿sí? Aquí tenemos la expresión de la variación de la energía interna, la ecuación diferencial, donde aparecen estas dos derivadas parciales, ¿sí? Nosotros analizamos recién que la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante era igual a la capacidad calorífica a volumen constante del sistema. Ahora vamos a tratar de analizar qué pasa con la otra derivada parcial, o sea, la derivada de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante. Y para eso vamos a recurrir a la experiencia de Joule, que es la que nos explica qué es lo que pasa. Entonces vamos a considerar un recipiente, ¿sí?, que tiene dos partes, ¿sí?, separadas por una llave de paso inicialmente cerrada. O sea que tendríamos por un lado el recipiente A y por otro lado el recipiente B, y aquí una llave de paso que permite conectarlos o los mantiene separados, ¿sí? En la parte izquierda, o sea en el recipiente A, ¿sí?, inicialmente contiene un gas que vamos a considerar ideal, y la otra parte, el recipiente B, está vacío, ¿sí? Y vamos a tener inicialmente la llave cerrada, ¿tá? A su vez, todo este recipiente está sumergido en otro que contiene agua y en el que se puede medir la temperatura. O sea, yo puedo monitorear la temperatura y ver si varía o no, ¿sí? Entonces, lo que experimentalmente fue comprobado con la experiencia de Joule es que luego de abrir la llave del gas, o sea, abro esta llave y permito que el gas se expanda libremente hasta ocupar ambas partes con igual presión, o sea, abro la llave, acá tengo un gas que está a una determinada presión inicial, el gas comienza a expandirse y termina ocupando todo el recipiente B, hasta que, obviamente, las presiones se igualan, o sea, la presión en todo el recipiente, ¿sí?, considerado como el A más el B, es igual, ¿sí? Lo que se observó entonces al hacer esta experiencia es que la temperatura del agua no cambia, o sea, la temperatura inicial, la temperatura antes de abrir la llave, y la temperatura al final de la experiencia, una vez que se alcanzó el equilibrio mecánico, digamos el equilibrio térmico, o sea, tengo una única presión y una única temperatura dentro del recipiente A más B, no varía, ¿está?
Eso, si bien fue determinado inicialmente por Joule, luego se hicieron unas cuantas experiencias para verificar esta observación. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre aquí, ¿qué es? Es la expansión del gas, ¿sí?, hacia el recipiente B. Entonces, de alguna manera, las moléculas que tengo de gas aquí, ¿sí?, van a ir ocupando todo el recipiente. Entonces, lo que tengo es, primero que nada, vamos a considerar que el sistema es el gas. Entonces, inicialmente el sistema o la frontera del sistema coincide con las paredes internas del recipiente A. Cuando abro la llave y el gas empieza a expandir, la frontera de mi sistema también se expande, hasta que finalmente la frontera de mi sistema, ¿sí?, concuerda con las paredes internas del recipiente A más B. Por otro lado, lo que voy a tener es una expansión libre, es decir, una expansión contra vacío, es decir, contra una presión opuesta o presión externa igual a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Primero que nada que si la presión opuesta contra la que se expande el gas es igual a 0, necesariamente el trabajo tiene que ser igual a 0, porque el trabajo lo calculábamos como menos la integral de la presión opuesta por el cambio de volumen, por diferencia del volumen. Entonces, si la presión opuesta es 0, necesariamente el trabajo debe ser igual a 0. Lo otro que se verifica experimentalmente es que la temperatura del baño no cambió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la temperatura inicial de mi sistema y la temperatura final de mi sistema van a ser iguales e iguales a la temperatura del baño. Por lo tanto, no hay cambio de temperatura. Entonces, si no hay cambio de temperatura del agua, ni del ambiente, ¿no?, el calor transferido debe ser 0. O sea que no hay intercambio de calor entre mi sistema y el agua que está considerada como ambiente. Entonces tampoco hay intercambio de calor. Por lo tanto, la variación de energía interna, que por el primer principio es igual a trabajo más calor, necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en nuestra ecuación diferencial, la variación de energía interna, diferencial U, debe ser igual a 0. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué sabemos? Que no hay cambio de temperatura. Entonces, si no hay cambio de temperatura, diferencia de temperatura también es 0. Y por lo tanto, este primer término se anula. Y a su vez, ¿sí?, lo que observamos es que el volumen del sistema cambió, porque el sistema se expandió. Entonces, sabemos que el diferencial volumen va a ser distinto de 0. Entonces, para que toda esta ecuación sea igual a 0, si el diferencial volumen es distinto de 0, implica que necesariamente el valor de esta derivada parcial, es decir, la variación de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante, debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la conclusión a la que se llega con la experiencia de Joule. ¿Sí? Que la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante es igual a 0. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿No? Seguimos entonces. Bueno. Entonces, volvemos nuevamente a repasar un poco que la energía interna, ¿sí?, la consideramos como función de la temperatura y el volumen, ¿sí?, elegidas estas como propiedades independientes del sistema. Esta era la expresión para el diferencial de la energía interna. Y lo que veíamos es que para un gas ideal, ¿sí?,
como conclusión de lo observado en la experiencia de Joule, la segunda derivada debía ser igual a 0. ¿Sí? O sea que la variación de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante es igual a 0. ¿Tá? Entonces, de alguna forma lo que observamos que es que la energía interna va a ser, de alguna manera, función exclusiva de la temperatura. ¿Tá? Porque aquí, al ser este término igual a 0, nos queda que la energía interna va a depender únicamente del diferencial de temperatura, o sea que va a variar cuando haya cambios en la temperatura del sistema. ¿Tá? Entonces, de igual forma, podemos plantear que la variación de la energía interna con respecto a la presión a temperatura constante también va a ser igual a 0. Porque mediante la experiencia de Joule, lo que observamos es que para un gas ideal, la energía interna va a ser función exclusiva de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura es constante, tampoco va a variar la energía interna cuando hayan cambios de presión. ¿No? Entonces, en general, ¿sí?, vamos a considerar que para un gas ideal, la energía interna es función exclusiva de la temperatura. Y vamos a poder plantear que el cambio en la energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial temperatura. Si además la capacidad calorífica es independiente de la temperatura, entonces vamos a poder pasar a un cambio finito en la energía interna y la vamos a poder plantear como se sube por delta T. De lo contrario, lo que tendremos que hacer es integrar esta ecuación diferencial entre temperatura inicial y temperatura final. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en presencia de gases reales? No sucede lo mismo que para un gas ideal. Si bien nosotros en el curso no vamos a profundizar en el tema de gases reales, sí es importante manejar esta información, ¿no? En el caso de un gas real, la variación de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante es distinto de 0. Va a dejar de valer 0, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que de alguna forma calcularla, aunque generalmente este valor es pequeño, suele ser positivo, ¿sí? Entonces, en la medida que es pequeño, algunas veces puede llegar a despreciarse, pero otras no. Entonces, si no podemos despreciarlo, entonces ahora la variación de la energía interna la vamos a poder plantear como la capacidad calorífica, volumen constante por el cambio en la temperatura, más la derivada de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante por el diferencial volumen. O sea que este término de aquí lo vamos a tener que mantener. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando dejamos atrás los gases y nos vamos a fases condensadas? O sea, ¿qué pasa con la variación de energía interna, ¿sí?, para líquidos y sólidos? Bueno, la expresión general va a ser la misma, ¿no? En función de las derivadas parciales. Entonces, si nosotros conocemos el valor de C sub B de la sustancia, podemos calcular la variación de la energía interna al variar la temperatura. Entonces, en principio, no necesitamos conocer cómo varían otras variables, como la presión y el volumen. Eso tenemos que tenerlo claro. Al ser una función de estado, recuerdan que la variación de la energía interna la podíamos plantear siempre como C sub B por delta T. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en presencia de líquidos y sólidos, ¿sí?, sabemos que se necesitan presiones muy altas para que se produzca, aunque sea un pequeño cambio en el volumen del líquido o del sólido, si mantenemos la temperatura constante. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a notar es que no hay prácticamente un cambio de volumen, entonces podemos despreciar de alguna manera la incidencia de esta derivada parcial en el cálculo de la variación de energía interna. ¿Ah? O sea, si vamos a las ecuaciones aquí, lo que vemos es que si suponemos que la temperatura es constante, ¿sí?, entonces el diferencial temperatura va a ser 0. Entonces la variación de la energía interna nos va a quedar únicamente en función de la derivada parcial y el cambio en el volumen. Por lo tanto, para encontrar la variación de energía interna vamos a tener que integrar este término de acá, ¿sí?, entre el volumen inicial B1 y el volumen final, que es B2. En general, esta
esta derivada es prácticamente constante, entonces podemos sacarla de la integral y nos va a quedar simplemente que la variación de energía interna va a ser el valor de esa derivada parcial, que va a tener un valor determinado por el cambio de volumen. Pero por lo que decíamos, que necesitamos cambios de presión muy importantes para que haya un cambio de volumen significativo, en la mayoría de los casos, el volumen inicial y el volumen final, tanto para sólidos como para líquidos, va a ser prácticamente el mismo. Entonces, este delta B me va a quedar igual a 0, prácticamente 0, y en ese caso la energía interna también va a ser función exclusiva de la temperatura. O sea que se va a cumplir mediante estas aproximaciones también para líquidos y sólidos. ¿Sí? Bueno. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ahora, así como introdujimos la energía interna como una función de estado, ¿sí? Vamos a introducir otra función de estado que es la entalpía. Tanto la energía interna como la entalpía, ustedes los conocen, han trabajado en algún momento de la carrera con estas funciones de estado. Deben estar al tanto ya que la entalpía la simbolizamos con la letra H, ¿sí? Pero bueno, para introducir entalpía, primero que nada vamos a considerar, ¿sí?, un cambio de estado que se da a presión externa o presión opuesta constante. ¿Tá? Esa es una primera condición. Por otro lado, vamos a considerar que el sistema está en equilibrio mecánico, tanto en el estado inicial como en el estado final. ¿Tá? O sea que si hay equilibrio mecánico entre el sistema y el ambiente, se va a cumplir que la presión del sistema va a ser igual a la presión externa. ¿Tá? Esto se tiene que cumplir en el estado inicial y en el estado final. Es decir que durante el cambio de estado, la presión del sistema puede ir cambiando. La única condición es que coincida con la del entorno, con la opuesta, al principio y al final del cambio de estado. ¿Sí? Por otra parte, vamos a considerar que el trabajo que no es expansión-compresión es igual a 0. ¿Tá? El trabajo no PV lo vamos a considerar también igual a 0. ¿Tá? Entonces, en esta situación, digamos, la variación de la energía interna, ¿sí?, del sistema va a ser igual a Q sub P más W. ¿Ah? Si nosotros acá estamos planteando que no hay trabajo que no sea de expansión-compresión, este trabajo va a ser el trabajo justamente de expansión-compresión. Y este Q sub P es el calor que intercambia el sistema en ese cambio de estado a presión constante, que es una de las condiciones que estamos imponiendo. O sea que esto que obtenemos acá es la expresión del primer principio, ¿sí?, para este cambio de estado que estamos planteando, con presión externa constante, la presión del sistema igual a la presión externa al inicio y al final del cambio de estado, y que no hay otro trabajo que no sea de expansión-compresión. Entonces, en esta situación, el primer principio lo podemos plantear como Q sub P menos la expresión para el trabajo. Recuerdan que si la presión opuesta es constante, el trabajo lo podemos calcular como menos la presión opuesta por la diferencia de volumen. Es decir, el volumen final, P2, menos el volumen inicial, que sería B1. Entonces, esto es en función de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, al introducir la entalpía, ¿sí?, la vamos a definir como, ¿no? Entonces, una definición, como la energía interna más el producto P por V, o sea, presión por volumen. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos la energía interna, sumamos el producto de presión-volumen, obtenemos el valor de la entalpía. ¿Tá? Al igual que la energía interna, la entalpía es una función de estado, o sea que va a depender únicamente del valor de las propiedades del sistema, ¿sí? Su variación, o sea, delta H, va a ser la entalpía en el estado final menos la entalpía en el estado inicial, y a su vez es una propiedad extensiva, o sea que va a depender de la cantidad de sistema que estemos considerando, de la masa del sistema que estemos
consideran. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la variación de la energía, la variación de la entalpía en función de lo que ya conocemos, ¿tá? Y en función de su definición. Entonces, primero que nada, vamos a plantear, como teníamos, que la variación de la energía interna, por ser función de estado, va a ser igual a la energía interna en el estado final, que es el estado 2, menos la energía interna en el estado 1. Como vimos, esto es igual a Q sub P, porque el calor se intercambia a presión constante, más el trabajo, que sería expansión-compresión. Como dijimos, el trabajo va a ser igual a menos la presión opuesta por la diferencia de volumen entre el estado final y el inicial, porque la presión opuesta es constante. Por definición, la entalpía va a ser igual a la energía interna más P por B. Por lo tanto, si nosotros aquí aplicamos la diferencia, me queda que el delta H, ¿no? La variación en la entalpía, va a ser igual a la variación o el incremento en esta suma de términos, o sea, de U más P por B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, sería el valor de U más PB en el estado final menos el valor de U más PB en el estado inicial. Por lo tanto, me va a quedar U2 más la presión en el estado 2, por el valor del volumen en el estado 2, menos la energía interna en el estado 1 más P1 por P1. ¿Sí? Entonces ahora nosotros podemos reagrupar esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí nos queda, por ejemplo, U2 menos U1, es decir, la variación de la energía interna durante el cambio de estado. O sea que sustituimos estos dos términos por delta U. Y luego me va a quedar P2 por B2 menos P1 por B1. ¿Sí? Como el proceso dijimos que se daba a presión opuesta constante, y la presión inicial y final del sistema, porque se alcanzaba el equilibrio mecánico, tenía que ser igual a la presión opuesta, podemos sustituir P2 y P1 por presión opuesta, y sacarla de factor común, por lo tanto me va a quedar P opuesta por la diferencia de volúmenes entre el estado final y el estado inicial. ¿Tá? Por lo tanto, si nosotros ahora sustituimos donde está la variación de energía interna por esta expresión que habíamos encontrado a partir del primer principio, me va a quedar que en vez de delta U voy a poner Q sub P menos la presión opuesta por la diferencia de volúmenes más la presión opuesta por la diferencia de volúmenes, que era el último término que teníamos acá. Por lo tanto, este término que está sumando se cancela con este que está restando, y llegamos a que la variación en la entalpía para un cambio de estado que se da a presión constante es igual a Q sub P. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que nosotros demostramos aquí, ¿sí? Lo hicimos considerando que la presión opuesta o externa durante el cambio de estado es constante. ¿Tá? Entonces, para ese cambio de estado que se da mediante ese proceso a presión externa constante, determinamos que la variación de la entalpía coincide con el calor intercambiado a presión constante. Pero si nosotros hacemos ese cambio de estado entre el estado 1 y el estado 2 mediante otro proceso, ¿sí? La variación de la entalpía va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque la variación de entalpía depende de la entalpía en el estado final y en el estado inicial, que son los mismos. Entonces, independientemente de cómo se dé ese cambio de estado entre el estado 1 y el estado 2, la variación de la entalpía siempre la voy a poder calcular como el calor intercambiado a presión constante, si ese proceso se da a presión constante. ¿Sí? O sea, si conozco este valor, voy a poder calcular ese delta H independientemente de cómo haya sido el proceso de ir del estado inicial al estado final. ¿Sí? O sea, pasa lo mismo que con lo que veíamos con la variación de la energía interna. La variación de la energía interna siempre la voy a poder calcular como C sub B por delta T, y la variación de la entalpía como Q sub P. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tanto la capacidad calorífica a volumen constante, nosotros la podemos conocer para el sistema, y de igual forma nosotros podemos conocer o medir el calor intercambiado a presión constante para ese cambio de estado. O sea, nosotros logramos, a través de cosas que podemos medir o cuantificar, determinar cambios en la energía
la energía interna del sistema y en la entalpía, que son cosas que no podemos medir directamente. Bueno. Vamos a analizar un poquito más esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la entalpía, ¿sí?, que es esta nueva función de estado, es una forma de expresar la energía de un sistema, y en procesos donde la presión externa es constante, su variación es igual al calor intercambiado con el ambiente. O sea que delta H va a ser igual a Q sub T. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Se va a cumplir cuando, como dijimos, el trabajo el trabajo que no involucra expansión-compresión es igual a 0, o sea que el trabajo en ese cambio de estado va a tener que ser únicamente expansión-compresión. La presión opuesta necesariamente tiene que ser constante, y a su vez la presión inicial y la presión final del sistema, P1 y P2, deben igualar a la presión opuesta. Debe llegar al equilibrio mecánico. A su vez, esta ecuación de delta H igual a Q sub P tiene aplicación en la vaporización de un líquido a temperatura y presión constante. O sea, el calor transferido desde el entorno es el calor de vaporización. Sería Q de vaporización. ¿Sí? Y como la transformación se realiza a presión constante, ese calor de vaporización necesariamente va a tener que ser igual al delta H de vaporización. Lo mismo podríamos plantear para el calor de fusión, o sea, el calor intercambiado por un sistema cuando se da la fusión a temperatura y presión constante, va a ser igual al delta H de fusión. Entonces, de alguna manera, mediante medidas del calor, se puede conocer el cambio en la entalpía para cualquier cambio de fase, incluso de una reacción química. O sea, si nosotros estudiamos reacciones químicas, el calor intercambiado cuando tiene lugar la reacción química va a ser igual a la variación de la entalpía asociada a esa reacción. ¿Sí? Bien. Nosotros, por ejemplo, en el caso de reacciones químicas, ¿sí?, podríamos perfectamente medir el calor intercambiado cuando hacemos, por ejemplo, una reacción química que sea en solución acuosa a presión atmosférica. Entonces ahí fácilmente podríamos cuantificar ese calor de reacción. Lo mismo cuando estudiamos procesos de cambio de fase. Nosotros sabemos que la entalpía es una función de estado. Entonces, como la entalpía, ¿sí?, es una función de estado, sabemos que va a depender solo de dos variables, o sea, dos variables independientes del sistema. En este caso nosotros estamos trabajando particularmente con la temperatura y la presión. Entonces, como ese cambio de entalpía, ¿sí?, va a ser igual, por ejemplo, al calor de vaporización al calor de fusión, ¿sí?, si bien el calor es una función de línea, en estos casos particulares, ¿sí?, pasan a ser una función de estado, o sea, el calor de vaporización y el calor de fusión van a ser dependientes de la temperatura y la presión y dejan de ser función de línea. Entonces, de alguna manera son utilizados como propiedades características de las sustancias. Esa es otra cosa importante a resaltar de alguna manera, ¿no? Como estamos igualando estos calores intercambiados con la variación en una función de estado, van a depender únicamente de la temperatura y la presión a la cual se da ese cambio de estado. Entonces va a ser característico. Por ejemplo, el calor de vaporización a determinada presión y temperatura va a tener un valor determinado para cada sustancia. Es algo característico de la sustancia. Bueno. Vamos a continuar un poco acá con, de alguna manera, la introducción de lo que es la capacidad calorífica ahora a presión constante. Nosotros vinculamos hace un rato la variación de la energía interna con la capacidad calorífica a volumen constante. Ahora lo que vamos a hacer es vincular la variación de la entalpía con la capacidad calorífica a presión constante. O sea, vamos a plantear nuevamente la entalpía como función de la temperatura y la presión. Serían estas las variables independientes y por lo tanto la entalpía sería una función de estado que va a depender de
el valor de la temperatura y la presión del sistema. Vamos a considerar un sistema homogéneo, ¿tá?, de masa y composición constante. Por tanto, no hay ni reacción química ni cambio de fase en ese sistema. Entonces, vamos a plantear, ¿sí?, igual que hicimos con la energía interna, como la entalpía es una función de estado, la vamos a plantear como, digamos, en función de sus derivadas parciales. Vamos a plantear la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante por el cambio de la temperatura, el diferencial T, más la derivada de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante por el diferencial P, o sea, por el cambio en la presión, ¿tá?, porque son las dos variables que elegimos, ¿tá? Entonces, frente a esto, vamos a decir que la capacidad calorífica, ¿sí?, a presión constante va a ser igual a la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. O sea, sería igual a la primera derivada que aparece en la expresión de diferencial entalpía, ¿tá? A su vez sabemos que la capacidad calorífica a presión constante es mayor a cero, ¿tá? Una pregunta, ¿sí? ¿por qué es mayor a cero? No entiendo esa parte. ¿Cómo? ¿Por qué es mayor a cero? No entiendo por qué. Al igual que la capacidad calorífica a volumen constante. Porque tú, para aumentar la... ¿Te acordás cuando definimos la capacidad calorífica, que era Q sobre delta T? ¿Sí? Sí. Si nosotros queremos lograr un aumento de la temperatura del sistema, nosotros tenemos que entregar energía al sistema. ¿Sí? Entonces, si entregamos energía al sistema, el calor va a tener signo positivo. ¿Sí? Entonces, eso hace que la capacidad calorífica sea mayor a cero. Gracias. O sea, si lo pensás intuitivamente, si tú le entregas energía, la temperatura va a aumentar, no va a disminuir cuando estamos hablando de una sustancia, por ejemplo, o de un sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, les decía que esto lo vamos a demostrar ahora, como hicimos en el caso de la igualdad de la derivada de la energía interna con respecto a C sub B. Pero bueno, lo que podemos indicar también es que se trata de una propiedad extensiva, que para hacerla intensiva lo que hacemos es dividirla entre la cantidad de sustancia o la masa. O sea que C sub P, techito, ¿sí?, que es una propiedad intensiva, la vamos a determinar de esa forma. Entonces nos va a quedar en unidades por unidad de masa, por ejemplo, de gramo o de mol, si utilizamos cantidad de sustancia. ¿Sí? Entonces, si la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la capacidad calorífica de ese sistema a presión constante, entonces el cambio en la entalpía, ¿sí?, el cambio finito en la entalpía, necesariamente va a tener que ser la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de ese C sub P por diferencial temperatura, que en algunos casos ese C sub P va a ser independiente de la temperatura. Entonces nos va a quedar simplemente como C sub P por delta T. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver de dónde surge esto, ¿no? La deducción es muy parecida a la que hicimos con la capacidad calorífica a volumen constante, ¿tá? Por definición, la capacidad calorífica va a ser igual a Q sobre delta T, y para un cambio infinitesimal, la cantidad de calor intercambiada va a ser la capacidad calorífica por el diferencial temperatura. ¿Ah? Sabemos que la entalpía es una función de estado, ¿sí? Que si la presión es constante, entonces dP es 0, este término se anula, y su variación va a ser simplemente esta derivada por diferencial temperatura, que es lo que tenemos acá. La variación de la entalpía va a ser esta derivada por diferencial temperatura. A su vez, ¿sí?, podemos plantear que la variación de la entalpía va a ser igual al calor intercambiado a presión constante. Esto era consecuencia, ¿se acuerdan? Lo planteamos de la primera vez. Entonces, me va a quedar la capacidad calorífica a presión constante por diferencial T. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, me va a quedar que la derivada parcial
por diferencial temperatura va a tener que ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por dT. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la derivada es igual a la capacidad calorífica a presión constante. ¿Sí? No sé si quedó claro esta parte. Nosotros habíamos determinado ya que la variación en la entalpía era igual a Q sub P. ¿Sí? Este valor de Q sub P lo sacamos de la definición de capacidad calorífica. O sea, Q sub P sería la capacidad calorífica a presión constante por diferencial temperatura. ¿Sí? Entonces, de ahí demostramos por qué es igual a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, ahí va. ¿Qué es lo que pasa con la variación de entalpía cuando estamos en presencia de un gas ideal? Bueno, nosotros definíamos la entalpía, ¿sí?, como la energía interna más el producto P por B. ¿Sí? Si se trata de un gas ideal, si recurrimos a la ecuación del gas ideal, la ecuación del gas ideal dice que P por B, ¿sí?, P por B es igual a nRT. ¿De acuerdo? Entonces, P por B, al ser igual a nRT para una determinada cantidad de gas, N tiene un valor, R es constante, entonces va a depender únicamente de la temperatura. Y a su vez, habíamos visto antes que la energía interna para un gas ideal también es función exclusiva de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la entalpía también va a ser función exclusiva de la temperatura para un gas ideal. O sea que si la temperatura no cambia, no hay variación de entalpía. ¿Sí? Necesariamente tiene que variar la temperatura del sistema para que haya un cambio en la entalpía. ¿No? Por otro lado, vimos que la variación de la entalpía la podíamos cuantificar como la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. ¿Sí? Independientemente de que el proceso se dé o no a presión constante. Eso es porque es función de esta. Si en particular esa capacidad calorífica a presión constante es constante, o sea, tiene un valor determinado que no varía, entonces, en vez de integrar, podemos hacer el cálculo de la variación de entalpía, o sea, un cambio finito, como C sub P por delta T. Ahora, ¿qué pasa si ese C sub P es variable? Bueno, si es variable, entonces voy a tener que integrar, y este cambio de entalpía va a ser la integral de C sub P por delta T. Y en ese caso voy a tener que conocer cómo depende C sub P de la temperatura. O sea, voy a tener que encontrar la función de C sub P con la temperatura, que en general va a tener una expresión de este tipo. O sea, me aparecen diferentes coeficientes y la variable temperatura. O sea que en general no nos vamos a encontrar en situaciones como estas, pero si C sub P no es constante, vamos a tener que considerarlo y resolver la integral correspondiente. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, como ustedes habrán visto, los valores de C sub P y C sub B, es decir, la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, son realmente importantes en el estudio de la termodinámica porque los podemos vincular directamente con la variación de dos funciones de estado, también muy importantes, que son la variación de entalpía y la variación de energía interna. Entonces, como estos dos valores de capacidad calorífica a presión y volumen constante no son iguales, necesitamos de alguna forma encontrar cómo se relacionan. ¿Sí? Entonces, se puede demostrar, no lo vamos a hacer en el curso, se puede, si quieren, recurrir a algún texto para ver la demostración, pero se demuestra, ¿sí?, que la diferencia entre C sub P y C sub B para una sustancia pura
cualquiera, tiene una forma de este tipo. ¿Tá? Es igual a la presión por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura cuando mantengo la presión constante, ¿sí? Más el producto de estas dos derivadas parciales. La variación de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante y la variación del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ah? Bien, este primer término que tenemos acá, ¿sí? Es el trabajo P por dB, ¿sí? Por aumento unitario de la temperatura en un proceso que tiene lugar a presión constante. Y este segundo término, ¿sí? Está vinculado a la energía necesaria para separar las moléculas contra las fuerzas intermoleculares de atracción que hay, ¿tá? Para que tengan una idea de dónde surge. ¿Tá? Bien, entonces, también se demuestra, y esto lo vamos a ver ahora a continuación, que para un gas ideal, la diferencia entre C sub P y C sub B es igual a N por R, o sea, la cantidad de moles que tengo por la constante de los gases. Esto va a ser muy útil, porque entonces, si nosotros para un gas ideal conocemos C sub P, mediante esta ecuación rápidamente podemos conocer el C sub B. O al revés, si tengo como dato C sub B, puedo calcular fácilmente C sub P. ¿Sí? La diferencia entre estas mismas propiedades, o sea, C sub P y C sub B, pero ahora intensivas, van a ser iguales a R. ¿Por qué? Porque lo que hago es pasar el N dividiendo hacia el otro lado y me queda C sub P techito y C sub B techito, es decir, las capacidades caloríficas por unidad de masa, en este caso particular sería por mol, ¿no? Porque estoy dividiendo entre cantidad de sustancia, o sea que este C sub P y este C sub B se diría por mol, y eso es igual a R. ¿Tá? Bien, y para fases condensadas, en general, C sub P y C sub B son similares, ¿sí? Porque la diferencia de capacidad calorífica en líquidos y sólidos es muy pequeña en general, ¿tá? Entonces se asume que C sub P es igual a C sub B. ¿Tá? Esto se debe a que los coeficientes de expansión térmica, tanto para líquidos como para sólidos, son muy pequeños. ¿Tá? Entonces, el cambio de volumen es muy pequeño al aumentar la temperatura. ¿Tá? Entonces, derivada de B con respecto a la temperatura, cuando la presión es constante, es prácticamente cero. ¿Tá? Entonces, como este término es prácticamente cero, ¿sí? Entonces C sub P menos C sub B van a ser prácticamente iguales. ¿Tá? O sea, este término se anula y este término también se anula. ¿tá? Entonces me queda que C sub P menos C sub B sería igual a 0 para líquidos y sólidos. Por tanto, podemos utilizar la aproximación de que son iguales. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con el gas ideal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la expresión genérica. ¿Sí? Sabemos que a partir de la ecuación del gas ideal, el volumen es igual a N por R por T sobre P. ¿Ah? Entonces, si lo que quiero calcular es la derivada del volumen con respecto a la temperatura, cuando mantengo la presión constante, ¿sí? Al hacer la derivada, ¿sí? Asumo que la presión es una constante y mi única variable es la temperatura. Entonces la derivada de esta expresión va a ser igual a NR sobre P. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es sustituir aquí, ¿sí? Por NR sobre P. Se me cancela P y entonces me va a quedar que la derivada de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerdan que para un gas ideal la energía interna es función exclusiva de la temperatura. Entonces, si la temperatura permanece constante, esta derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, al ser esta derivada igual a 0, me cancela este término de acá. Me va a quedar únicamente que C sub P menos C sub B va a ser igual a NR. ¿De acuerdo? Esta presión de acá se me cancela con esta de acá. Y llegamos a la ecuación que vimos recién, que es la que vincula las capacidades caloríficas a presión y volumen constante intensivas con el valor de R. Entonces, simplemente recuerden que al aplicar esta ecuación, estas capacidades son por mol y no por masa. Entonces, si ustedes les dan el dato de la capacidad calorífica por gramo, ustedes tienen que tener en cuenta
cuál es la masa molar de la sustancia para convertirla a capacidad calorífica por mol. ¿Sí? Es un cuidado particular que deben tener. Bueno. Si no tienen dudas, empezamos con algo un poquito diferente. Si quieren consultarme algo. Bueno, entonces vamos a ver ahora el caso particular de las transformaciones adiabáticas. ¿Sí? Entonces, en un proceso adiabático, la transferencia de calor entre el sistema y el ambiente es cero. ¿Sí? O sea que, como habíamos visto, el valor de Q es igual a cero. ¿Tá? Entonces, la transferencia de calor siempre es consecuencia de la diferencia de temperaturas entre el sistema y el ambiente. O sea, si nosotros tenemos, o sea, para que haya transferencia de calor, necesariamente tiene que haber una diferencia de temperaturas, como en este caso, T2 es mayor a T1, entonces el flujo de energía bajo forma de calor iría desde esta zona hacia esta otra zona. ¿Ah? Y recuerdan que vimos que la velocidad de transferencia de calor, que era dQ sobre dt, era igual acá, que es la conductividad térmica del material, por el área de la superficie a través de la cual se transfiere el calor, por el gradiente de temperatura sobre el espesor, digamos, del material. ¿Ah? Entonces, si la conductividad térmica de esa frontera del sistema es cero, o prácticamente cero, entonces la velocidad de transferencia de calor va a ser cero, aunque exista una diferencia de temperatura. O sea, para que haya transferencia de calor, necesariamente tiene que haber diferencia de temperatura. Pero que haya diferencia de temperaturas no me asegura que haya transferencia de calor. ¿Ah? Entonces, en situaciones donde hay diferencia de temperatura, la forma de tener un proceso adiabático es tener una frontera que tenga una baja conductividad térmica. Una conductividad térmica igual a cero me daría un proceso totalmente adiabático. ¿Ah? Entonces, lo que va a pasar acá es que si el calor es cero, por el primer principio de la termodinámica, la variación de la energía interna, que es Q más W, va a ser únicamente igual a W. O sea que ese trabajo, ¿sí?, es realizado en forma adiabática, ¿sí?, y por lo tanto va a terminar siendo función de estado. ¿Por qué? Porque si bien el trabajo es función de línea, como en este caso va a ser igual a delta U, donde U es una función de estado, va a terminar dependiendo del estado inicial y final del sistema. ¿Ah? Este es un caso particular. ¿Ah? Bueno, y si nosotros estamos en presencia de una expansión, ¿sí?, del sistema, ¿se acuerdan que cuando había expansión, entonces el trabajo era menor a cero? Por lo tanto, la variación de energía interna también va a ser igual a cero. Si además se trata de un gas ideal, y si no hay trabajo de expansión-compresión, yo sé que el trabajo no PV es igual a cero, entonces la variación de temperatura va a ser menor a cero. ¿Tá? Porque recuerdan que para un gas ideal, ¿sí?, si la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta. Y a su vez la energía interna era función exclusiva de la temperatura. Entonces, si hay expansión, el trabajo es negativo, la variación de energía interna es negativo, y como consecuencia el delta T también va a ser negativo. ¿Ah? A su vez, si estamos en presencia de una expansión adiabática reversible, ¿sí?, el trabajo de expansión va a ser el trabajo máximo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando el proceso es reversible, el trabajo de expansión es máximo y el trabajo de compresión es mínimo? Entonces, en este caso particular, ¿sí?, el trabajo que se hace en forma adiabática reversible va a ser el máximo. Por lo tanto, eso va a condicionar que ese cambio de temperatura también sea máximo. ¿Tá? Esto sería el caso para una expansión. Para una compresión sería al revés. ¿Sí? El delta U sería mayor a 0 y el delta T mayor a 0. Y el delta T observado sería el mínimo. ¿Sí? Bueno.
Vamos a ver ahora, con un poquito más de detalle, los procesos adiabáticos, como el que vimos recién, ¿no? Cuando estamos en presencia de un proceso adiabático, imponemos las siguientes condiciones. Primero, que tenemos un gas ideal, ¿sí? Que el proceso que tiene lugar, además de ser adiabático, es reversible, y que no hay trabajo que no sea de expansión-compresión. Entonces, en esa situación, vamos a definir gamma como C sub P sobre C sub B. O sea, como el cociente entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Tá? Esto es igual, obviamente, a los valores de las capacidades caloríficas por cantidad de sustancias, es decir, por mol. Va a ser igual a C sub P sobre C sub B. ¿Sí? Techito ambas. ¿Tá? Entonces, este es un parámetro que vamos a definir y que nos va a permitir determinar las ecuaciones de Poisson. Estas ecuaciones van a ser válidas siempre que estemos en presencia de procesos adiabáticos reversibles y nos van a ser muy útiles. Lo van a ver luego en la parte de ejercicios. ¿Ah? Entonces, las ecuaciones de Poisson son tres, que vinculan diferentes variables de estado, digamos. La primera, la temperatura y el volumen, ¿tá? Que dice que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es constante. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo determino, ¿sí? La temperatura por el volumen a la gamma menos 1 para un determinado estado del sistema, o sea, por ejemplo, para el estado inicial, en el estado final, como el proceso fue adiabático y reversible, el valor de la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 va a tener que tener el mismo valor. ¿Ah? Lo mismo pasa cuando utilizo presión y volumen. Por ejemplo, presión inicial por volumen inicial a la gamma va a ser igual al valor de la presión final por el volumen final a la gamma. O sea, este producto se mantiene constante. Y finalmente tenemos otra expresión que vincula la temperatura con la presión y el exponente es 1 menos gamma sobre gamma, que también va a permanecer constante. ¿Ah? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar de alguna manera esto, pero lo vamos a hacer para la primera de las expresiones. ¿Ah? Una vez que tengan esta, ¿sí? Simplemente sustituyendo con la ecuación del gas ideal se puede demostrar las otras dos. Ah, es muy sencillo. Entonces vamos a focalizarnos primero en la demostración de la primera. Entonces, para llegar a las ecuaciones de Poisson, vamos a plantear, primero que nada, el primer principio de la termodinámica. ¿Qué es lo que nos plantea? Que una variación infinitesimal en la energía interna es igual a Q más W, donde las minúsculas implican variaciones infinitesimales también. Si el proceso es adiabático, dijimos que no hay intercambio de calor, por lo tanto, Q va a ser igual a 0. A su vez, si se cumple esto, que Q es igual a 0, la variación de la energía interna nos va a quedar igual únicamente al trabajo. ¿Sí? Y el trabajo va a ser igual a menos la presión opuesta en cada instante por el cambio infinitesimal del volumen, diferencial B. ¿Sí? A su vez, si el proceso es reversible, ¿recuerdan cuál era la condición de reversibilidad? Que la presión opuesta es igual a la presión del gas. O sea, en todo momento, la presión de mi sistema, en este caso particular, el sistema es un gas ideal, va a tener que ser igual a la presión opuesta. ¿Ah? Y a su vez, la presión del gas, por ser un gas ideal, lo podemos determinar en función de la ecuación del gas ideal, que sería NR por T sobre D. ¿Ah? A su vez, como la energía interna es función de estado, nosotros siempre vamos a poder calcular la variación de la energía interna como C sub B por el diferencial temperatura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es combinar la ecuación 1, que es esta de acá, con la ecuación 2. Entonces, por un lado sabemos que la variación en la energía interna es C sub B por dt, tenemos acá, y por otro lado sabemos que la variación de la energía interna es igual a menos nRT sobre B. ¿Ah? Entonces nos va a quedar menos nRT sobre B por diferencial volumen, ¿no?
O sea, en que a diferencia del volumen, y acá menos P opuesta, la P opuesta como reversible tenía esta expresión. Entonces llego a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ahora, a partir de esta ecuación, reordenando, me va a quedar que es menos R por diferencia del volumen sobre B. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación diferencial. Entonces, por un lado, integro de este lado de la igualdad en función de la temperatura. Y me va a quedar C sub B por el logaritmo de T2 sobre T1. ¿Se acuerdan que la integral del inverso de la temperatura es logaritmo de T? Evaluado entre T1 y T2, me va a quedar esta expresión R. Y de este otro lado también integro, ¿sí? Y acá integro 1 sobre B por dB. Y ahí también me va a aparecer, como la integral del inverso del volumen es el logaritmo de volumen, me va a aparecer el logaritmo de B2 sobre B. Entonces ahora lo que hago es pasar C sub B hacia el otro lado de la igualdad, entonces me va a quedar que el logaritmo de T2 sobre T1 va a ser igual a menos NR sobre C sub B por el logaritmo del cociente de los volúmenes. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hago es sacar el logaritmo. ¿Sí? Entonces, primero, este término acá, como está multiplicando al logaritmo, lo puedo pasar al exponente. ¿Sí? A su vez, como tengo este signo de menos, se invierte el cociente. Acá estamos utilizando muchas operaciones matemáticas que ustedes ya manejan, por eso voy un poco rápido, ¿no? Pero entonces, este signo de menos me cambia el cociente, me lo invierte, me queda B1 sobre B2. Esto que está multiplicando al logaritmo pasa al exponente, y después lo que hacemos es aplicar E al logaritmo de T2 sobre T1 y E al logaritmo de B1 sobre 2 a ese exponente, para que pueda sacarme de encima el logaritmo neperiano. Entonces me va a quedar esta expresión de aquí. A su vez, dijimos que gamma la definíamos como C sub P sobre C sub B. Si gamma es C sub P sobre C sub B, entonces gamma menos 1, ¿sí? Haciendo factor común, me va a quedar como NR sobre C sub B. ¿Sí? A su vez, sabemos que C sub P, ¿sí? Para llegar a esto, lo que hicimos fue aplicar que C sub P sobre C sub menos C sub B era igual a N por R. ¿Tá? Esto es lo que utilizamos para llegar de esta expresión a esta otra de aquí. ¿Ah? ¿Se acuerdan que esto era válido para un gas ideal? ¿Ah? Entonces, lo que me va a quedar es que T1 sobre T2 va a ser igual a B2 sobre B1 a la gamma menos 1. ¿Ah? Porque gamma menos 1 coincide con el valor del exponente. ¿Sí? Por lo tanto, reordenando, si paso hacia un lado de la igualdad los valores de las propiedades en el estado 1 y hacia el otro lado de la igualdad los valores de la propiedad en el estado 2, me va a quedar que si yo calculo el producto de la temperatura del sistema en el estado inicial por el volumen del sistema en el estado inicial a la gamma menos 1, esto va a ser igual a la temperatura del sistema en el estado final por el volumen del sistema en el estado final elevado a la gamma menos 1. Entonces, si nosotros estamos en presencia de un proceso que es adiabático, irreversible y es llevado a cabo por un gas ideal, con la ecuación de Poisson, esta en particular, puedo conocer la relación que hay entre la temperatura y el volumen en el estado inicial y en el estado final. Conozco, por ejemplo, cuál es el estado inicial y conozco la temperatura en el estado final, voy a poder determinar, por ejemplo, el volumen en el estado final. ¿Ah? Esa es la utilidad de la ecuación. Bueno, a partir de esta ecuación que ustedes tienen acá, si ustedes sustituyen estas variables en función de la ecuación ideal, en función de la ecuación del gas ideal, pueden llegar a las otras dos ecuaciones de Poisson que vimos antes. ¿Tá? O sea, no vamos a hacer la demostración para todas, simplemente para esta, para ejemplificar. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo es la representación gráfica de las ecuaciones de Poisson. Entonces, si nosotros tenemos un proceso adiabático reversible, otra vez para un gas ideal, donde no hay trabajo que no sea de expansión-compresión, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, para un diagrama PV, ¿sí? Donde nosotros tenemos identificadas acá la isoterma a T1 y la isoterma de ese gas ideal a T2, esas son
gráficos que ustedes ya manejan, si queremos graficar, ¿sí?, el producto P por B, o sea, la presión en función del volumen para un proceso adiabático reversible, se correspondería con esta ecuación de Poisson, que es P por B a la gamma, que es igual a una constante. Entonces la representación gráfica sería esta curva de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo estoy frente a un sistema, ¿no?, que es un gas ideal, que ocurre un proceso adiabático reversible, ese proceso va a tener lugar por esta curva de acá. Entonces, aquí voy a tener el punto inicial, a P1B1, y aquí voy a tener el punto del estado final, P2B2. ¿Sí? Pero el proceso va a tener lugar, ¿sí?, a través de esta curva de acá, que es la adiabática reversible. A su vez, la isoterma, ¿sí?, del gas ideal, en esta curva de P por B, va a responder a esta otra ecuación. Es decir, la presión en todo momento va a ser igual a NR por T sobre el volumen. O sea que son dos ecuaciones diferentes. ¿Sí? Bueno. Entonces, de alguna manera, si ese gas ideal pasa por un proceso que es isotérmico, ¿sí?, va a transcurrir a través de, por ejemplo, esta curva roja. ¿Sí? Pero la trayectoria para un proceso adiabático reversible de un gas ideal sería esta curva punteada de acá. Bueno. Entonces, ahora un poco como para redondear o recalcar algunas cosas importantes, ¿sí? Nosotros vimos que los cambios de energía, ¿sí?, se deben en general a cambios de temperatura, volumen y presión, ¿sí?, que van acompañados de intercambio de energía bajo forma de calor o de trabajo. Nosotros, de alguna manera, como podemos cuantificar el calor y el trabajo, podemos determinar los cambios en funciones de estado como la energía interna y la entalpía. Y para eso sabemos que la forma en que varía la energía interna y la entalpía, en función de estas variables de estado, son estas que tenemos acá. O sea, eso es lo que se va a cumplir siempre, sin reacción química ni cambios de fase. Y esto se cumple para cualquier tipo de sistema. Entonces, lo otro importante a recalcar es que la variación de la energía interna dijimos que es C sub B por diferencial temperatura. Y a su vez, la variación en la entalpía va a ser C sub P por diferencial temperatura. O sea que si nosotros conocemos la capacidad calorífica, volumen constante, o la capacidad calorífica, presión constante, tenemos elementos para poder calcular esos cambios de estado en la energía interna y en la entalpía. Esto es aplicable también para sólidos y líquidos, que cambien su temperatura y su presión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para sólidos y líquidos muchas veces las capacidades caloríficas a volumen y presión constante son iguales. Bueno. Y ahora vamos a ver qué pasa con un sistema que puede llegar a ser un poquito más complejo. O sea, nosotros hasta ahora pusimos como ejemplo un gas ideal, una sustancia pura, pero para sistemas en los cuales hay más de un material, ¿sí?, siempre y cuando no haya reacción química ni cambio de fase, la energía interna de ese sistema va a ser la suma de la energía interna de cada uno de los materiales. ¿Sí? Entonces, la variación de la energía interna total de ese sistema va a ser la variación de la energía interna de cada uno de esos materiales. Y lo mismo pasaría con la entalpía, es decir, son propiedades aditivas. Nosotros sumamos el aporte de cada una de ellas. A su vez, si nosotros queremos calcular el cambio de la energía interna en función de la capacidad calorífica volumen constante para un sistema de estas características, lo que tengo que considerar es la capacidad calorífica volumen constante de cada uno de los materiales que componen ese sistema, ¿sí?, y multiplicarlo por el cambio de temperatura.
¿tá? Y en el caso de la entalpía haría lo mismo, pero considerando la capacidad calorífica a presión constante. Por ejemplo, si tenemos un sistema donde hay dos sustancias gaseosas que se comportan como gas ideal, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno, que están presentes en el aire. Entonces, si quiero calcular la variación en la energía interna de ese sistema, voy a tener que tener en cuenta la capacidad calorífica a volumen constante del nitrógeno y la capacidad calorífica a volumen constante del oxígeno. ¿Tá? Y lo mismo, si lo que quiero calcular es la variación en la entalpía, voy a tener que tener en cuenta la capacidad calorífica a presión constante del nitrógeno y la del oxígeno. Entonces me quedaría, por ejemplo, la A podría simbolizar el nitrógeno y la B el oxígeno. ¿Tá? Entonces, de esa forma puedo aplicar, ¿sí?, esta forma de calcular los cambios de energía interna y de entalpía a sistemas que están formados por más de un componente. ¿Sí? Bueno. Acá hay una consulta en el chat, que se las voy a leer. Dice, cuando se habla de que la presión opuesta es igual a la presión del gas, primera parte de la demostración, ¿siempre la igualdad de presiones implica un proceso reversible o en este caso de proceso adiabático? Noelia. Te voy a pedir, Noelia, que me muestres, que me indiques en qué transparencia estaba esto, así vamos a verlo. En la de la ecuación de Poisson. Bien. Acá. No termino de comprender tu duda. Adiabático reversible son cosas diferentes. ¿Tá? Por un lado, un proceso que es reversible, ¿sí?, implica que durante el cambio de estado el sistema está todo el tiempo en situación de equilibrio, o sea, tiende al equilibrio, está muy, muy, muy próximo al equilibrio. ¿Sí? Para que eso suceda, el sistema tiene que estar en todo momento en equilibrio mecánico y equilibrio térmico con el ambiente. ¿Eso qué implica? Que la presión dentro del sistema tiene que ser igual a la presión opuesta. Y por otro lado, que la temperatura del sistema tiene que ser igual a la temperatura del ambiente. ¿Tá? Eso es la condición de reversibilidad. Por eso, como este proceso es reversible, la presión opuesta es igual a la presión del gas en todo momento. ¿Tá? Otra cosa distinta es que el proceso sea adiabático. Que el proceso es adiabático quiere decir que no hay intercambio o transferencia de calor entre el sistema y el ambiente. Entonces nosotros podemos tener por un lado procesos reversibles, por otro lado procesos adiabáticos y procesos que sean a la vez reversibles y adiabáticos. ¿Sí? No sé si con eso te aclaro. Bien, me contesta que sí, así que estaría resuelta esa duda. ¿Tienen alguna otra duda? Puede ser de la clase de hoy o de las clases anteriores. Bueno, si no hay dudas, entonces... Sí, yo tengo una. Sí, ¿te escucho? En la página, cuando estabas hablando de la experiencia de Joule, Sí. hay tipo unas condiciones para el gas ideal que no entiendo. Dale, ¿para qué vamos a la transparencia? ¿Acá? En la otra, en la siguiente. ¿Aquí? Sí, Sí. la derivada... Perdón, se te cortó el audio. ¿Hola? perdón, sí, la derivada parcial de la energía interna, o sea, ¿por qué da todo cero?
y la presión. ¿Esta de acá? ¿Aquí? Sí, esas ¿Estas dos. dos? Sí, Bien. Primero que nada, nosotros habíamos determinado ya que la derivada de la energía interna, o sea que la energía interna para un gas ideal era función exclusiva de la temperatura. ¿Sí? sí. O sea que cuando nosotros hacemos la derivada de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante, me da cero. Claro, ¿Está bien? O sea, sí, eso, perdón, en realidad eso es lo que se está demostrando. ¿Sí? ¿Para qué vamos? Me parece que tengo que ir a la transparencia anterior. ¿Ah? Nosotros lo que veíamos acá, ¿sí? Es que, por un lado, la energía interna, ¿sí? Es igual a Q más W. sí, ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, lo que veíamos es que, por un lado, no hay cambio de temperatura, o sea que este diferencial es igual a cero. ¿Sí? Entonces, todo este término se hace cero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me seguís sí, con eso? sí, Ahí va. Eso por el primer principio. sí, sí, eso ¿Ah? sí. Eso sí. En este otro término de acá, lo que habíamos visto es que el gas en realidad se expande. ¿Sí? Entonces, la variación del volumen es distinto de cero. Pero si yo anulo este término de acá, ¿sí? Me queda que el producto de estos dos me tiene que dar igual a cero. Para que esta derivada parcial por dB me dé cero, si dB es distinto de cero, necesariamente esta derivada tiene que ser igual a cero. No hay otra forma, matemáticamente. Está. ¿Sí? Sí, relacionado a eso, vos, o sea, dijiste que la variación de energía interna era cero, todo a partir porque el trabajo era cero. Y además del calor, ¿no? Eh, no sé mis palabras textuales, pero es O sea, vos, consecuencia de eso. O sea, la claro, experiencia de Joule fue diseñada justamente para encontrar cuánto vale esta derivada de acá, que es claro, cero. yo lo que no entiendo es Sí, por qué el trabajo te da cero. O sea, este vos trabajo supusiste en la una presión, experiencia, claro, sí, claro, bien, porque la definición de trabajo es la presión opuesta por el cambio de volumen claro, pero vos supusiste diferencial. presión cero. Pero si Claro, fuera negativo, por ejemplo, al vacío. como si fuera negativo, pero en la experiencia de Joule, la presión opuesta es cero. Está Ah, está, diseñado para que sea cero. A eso voy. Es un poco difícil de comprender, pero lo que vos vas a tener es, aquí el gas a una determinada presión, ¿sí? sí, Y eso va a ser nuestro sistema. Cuando yo abro la llave, mi sistema, que es el gas, se empieza a expandir, empieza a aumentar su volumen. Por eso el claro, cambio de volumen es distinto de cero. Y cuando se expande, la presión opuesta que enfrenta es nula. No hay presión opuesta. Porque acá yo lo que tenía era vacío, presión cero. Entonces el gas se expande contra una presión que es nula. Eso hace que el trabajo sea cero, porque no hay una presión de oposición. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, está. Es eso. Gracias. Entonces eso es lo que hace que el trabajo sea cero. Pero como sí hay cambio de volumen, ¿tá? Hay cambio de volumen, pero no hay trabajo. Este término tiene que ser igual a cero porque dt es cero, entonces la única forma de que este por este me dé cero es que este término de acá sea igual a cero. Y eso es lo que me dice que si la temperatura no cambia, la energía interna tampoco. ¿Tá? Es función exclusiva de la temperatura. Entonces no importa si considero el volumen o la presión. Si la temperatura no cambia, entonces la energía interna tampoco. Por eso esta derivada también tiene que ser cero. ¿Sí? Está, sí, buenísimo. Muchas gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, tengan en cuenta que ahora el jueves y el viernes hay clase de ejercicios. Ustedes en el cronograma que está en el librillo de teórico tienen los ejercicios que se van a hacer en la clase. Entonces, estaría bueno que traten de hacerlos previo a la clase. Además, les va a ayudar un poco a decantar, que hemos tenido como muchas clases de teórico, pero bueno, para empezar a hacer ejercicios era necesario avanzar hasta acá. Pero bueno, creo que
que los ejercicios nos van a ayudar a comprender un poco más el teórico en la medida que vayan aplicando los conceptos y las ecuaciones que hemos ido viendo, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, entonces dejamos la clase por acá. El lunes que viene volvemos a tener teórico y vamos a ver la parte de termoquímica.